puntual, el diálogo inteligente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? De verdad que me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes entre café y tequila. Pues ya sabe usted que la verdad se asoma y bueno, vamos a estar conociendo historias de vida de personajes muy importantes e interesantes como lo son ustedes y yo y nuestra invitada hoy, que ya verá todo un personaje de verdad y una historia que contar. Bueno, pues muchos, todos tenemos, quien diga es perfecta mi vida, no es así, todos tenemos aciertos y errores y situaciones que nos han marcado y que nos hacen ser el hombre o la mujer de hoy. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a su programa Entre Café y Tequila, a mi querida María de Jesús Grimaldo, Marichuy, y ella es una empresaria muy conocida, muy exitosa, pero hoy vamos a conocer su lado humano. Es la humanidad de Marichuy, así como le dicen sus amigos y sus personas más cercanas que la queremos, Marichuy, con cariño y confianza. ¿Cómo estás, Marichuy? María de Jesús Grimaldo. Muy contenta. Primero agradecida contigo también por querer conocer más de mí y es emocionante. Oye, ¿dónde naces? Si quieres decirme la fecha, no me digas el año, porque luego a las mujeres no nos encanta, a mí no, la verdad, la neta no, pero ¿dónde nace María de Jesús? ¿Tus papás a qué se dedicaban? ¿Quiénes son tus papás? Sí, yo nací en el estado de San Luis Potosí, en la tierra del rebozo de seda, Santa María del Río. Y mis papás, agricultores, se dedicaban a la siembra de la cosecha, un hombre muy trabajador, mi padre. ¿Y tu mamá en la casa? Sí, en la casa y siempre ayudándole a él, siempre siendo su soporte. A veces también se iba a apoyarle en las labores del campo. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Fuimos 9 hermanos que vivieron, 5 se le murieron a mi mamá, 14 hermanos y 9 sobrevivieron. Muy bien, 14. Sí, anteriormente las familias eran muy grandes, ¿no? Son unos años apenas hacia acá que dicen no tengo hijos o tengo 1 o 2, pero antes eran mínimo 10, 5 ya era muy poco, ¿no? Sí. ¿Cómo creciste? ¿En qué escuela ibas? ¿Qué comida te gustaba? ¿O recuerdas más de esos años en la mesa comiendo con tus papás o con tus hermanos? Era muy hermoso comer con mis hermanos, eran 9, imagínate. Claro. Yo fui casi la penúltima de las más chicas, pero era muy bonito tener a mis hermanos reunidos y bueno, yo me acuerdo que disfrutaba las tortillas calientes del comal, la salsa de molcajete, los huevos de gallina de mi mamá que preparaba con frijoles refritos. Esa era como que todos los días algo sensacional poder disfrutarlo con mis hermanos. Se me hace agua en la boca, por Dios, de verdad, que ahora es lo orgánico que te venden carísimo, Marichuy, ¿no? El huevo de gallina, que le das de comer pues la verdura, ¿no? La comida, el salvado, me acuerdo, esa es lo que ahora te venden carísimo. Y antes, bueno, era el alimento del día, ¿no? Y eso esos recuerdos, ¿qué te hacen sentir, Marichuy? No, pues para mí son mis raíces, son el recordar, siempre hoy que platico con la gente, para mí es decirle, nunca te olvides de dónde vienes, porque ese es recordar, jamás olvidarme de dónde vengo, cuáles son mis raíces, sé a dónde voy, pero jamás me olvido de dónde vengo. Y me siento orgullosa de mis raíces, me siento orgullosa de eso. Claro. Sí. Oye, ¿estudiaste la primaria ahí en San Luis Potosí, en tu tierra? Sí, en una comunidad. Nosotros estábamos muy cercanos a San Luis Potosí, pero no era en el mero estado. Estamos en una comunidad al lado de Santa María del Río. Pues una comunidad bonita, hermosa, me acuerdo de ese lugar, con mucho sol, con mucha alegría, como niños jugábamos ahí.
Entonces, y me acuerdo que ahí pues había primaria, pero después seguía la secundaria. Y cuando yo termino la primaria, en ese entonces todavía no había secundaria ahí. Entonces, en ese tiempo, mi papá era una de las personas que siempre le gustaba buscar también bienes para la comunidad. Y recuerdo que trajeron el programa de telesecundaria a la comunidad. Y fue lo que yo tomé posteriormente. Yo quería ir a estudiar al pueblo, pero no me permitían las costumbres de mi papá. Decía que no, que porque las mujeres corríamos mucho peligro y que solamente los hombres, y a mí no me dejó ir al pueblo a estudiar. Así que me tuve que esperar a que llegara el programa de telesecundaria y ahí terminé mi telesecundaria. Muy bien. ¿Cómo era tu papá y tu mamá contigo? ¿Eran cariñosos? ¿O qué te decía tu papá? ¿Platicaba contigo? ¿Estaba con ustedes? No. Mi papá era un hombre sumamente trabajador. Se dedicaba a su trabajo, era aguerrido, era un líder, yo lo considero hoy. Pero no era cariñoso, le faltaba mucho ese cariño y ese acercamiento con nosotros. Éramos demasiado hermanos, demasiado hijos como para que él tuviera tanto al pendiente de nosotros. Me acuerdo que eso sí no era tan... Mi mamá, pues sí, una mujer amorosa, de casa, ella sí recuerdo... Pero estricta o no, amorosa. No, fíjate que mi mamá era una mujer muy espiritual, una mujer amorosa, una mujer servicial, una mujer llena de Dios, llena de fe, llena de valores, y siempre al cuidado de sus hijos y de su esposo. Claro. En ese momento, ¿ustedes tenían reyes? ¿A qué jugaban? ¿No? Porque hemos hecho otras entrevistas y me dicen, mi papá era tan estricto que nos dijo, es más, ¿no? Ciertas cosas muy pequeños. Entonces, ¿ustedes a qué jugaban? Sí. ¿Qué hacían en Navidad o en Año Nuevo? ¿Tenían reyes, magos? ¿Qué sucedía? No, yo tenía unos abuelos que vivían muy cerca. Mi mamá nunca se quiso separar de ahí de su familia y siempre tuvo a los tíos a un lado. Al otro lado estaba la casa de los abuelos y para mí los abuelos eran los abuelos ricos. Yo de ahí aprendí porque en casa éramos tantos, pero los abuelos eran como muy abundantes. Recuerdo que en Navidad las tías, tenía mamás, hermanas que no se casaron, solteronas, eran como otras segundas mamás para nosotros. Y entonces las tías preparaban unas fiestononas desde las posadas de la misma comunidad hasta la de casa. Y desde un día antes estaban preparando buñuelos, atole, el nacimiento se preparaba 9 días antes. Y se hacía como una Navidad inolvidable. Ellas nos acogían a nosotros en una manera de fiesta. Obviamente los Reyes Magos pues llegaban con las tías, porque con mi mamá pues no llegaban. ¿Qué llegaba? Algo sencillo, eran bolsas de galletas que disfrutábamos como cuántos nietos del abuelo, éramos como unos 40 nietos, pues tampoco alcanzaba para todos, ¿verdad? Claro. Entonces así como que ellos hacían esa parte de darnos y nos unían bastante como familia. Muy bien, esos recuerdos de la niñez. Sí. Vamos a la adolescencia. ¿Tus papás viven todavía? No, ya no. Bueno, me vas a contar eso más adelante, pero vamos a tu adolescencia. Terminas la telesecundaria y entonces era... ¿Qué pensabas o qué sucede en ese momento? Es el de, me quedo acá, me tengo que casar, ¿no? Porque se casaron muy chicas, para tener hijos igual, 10, 14, 20 hijos, o quiero yo algo más. Tú ya veías a futuro otra vida para ti. ¿Qué sucede o en qué momento, ¿no? De hecho, antes de esto, yo desde chiquita, yo tenía 4 años y las tías y todo mundo hacía el tejido del sombrero. Nosotros cortábamos la palma, remojábamos la palma, la tejíamos para hacer sombrero. Ahí está un poblado que se dedica a eso, estaba en ese entonces muy fuerte lo de los sombreros. La fábrica de los sombreros, nosotros vendíamos para allá nuestras trenzas y generábamos dinero. Yo desde los 4 años empecé a generar dinero con ese modelo de trabajo. Haciendo sombreros. Sí, todos tus hermanos, todos hacían sombreros. Todos tejíamos la trenza, la vendíamos a la fábrica que hacía los sombreros, de ahí se hacía el sombrero de palma. Hasta ahorita todavía si van a Tierra Nueva, a San Luis Potosí, encuentran los sombreros que se tejen. Mucha gente todavía se dedica a eso.
Muy bien. Y bueno, entonces, ¿pero qué sucede? Dices, yo me voy a quedar y me voy a casar acá. ¿Te casaste a qué edad o qué continuó después de que terminaste la telesecundaria? Pues era la idea, ahí solamente la idea era de que la mujer era para casarse, para tener hijos, y nos cuidaban tanto que en ese momento pues yo no me dejaron estudiar. Yo quería terminar una carrera, quería hacer grandes cosas, pero mi papá pues obviamente me cuidó tanto que ahí me tenía que quedar para casarme, y pues era la idea de casarme, pero yo ya había visto otras cosas. Me gustaba colaborar con mi mamá, había colaborado en la parroquia desde los 6 años, yo me aprendí mi catecismo de memoria. Ajá. Y entonces me dedicaba con mi mamá a ayudarle a las personas y preparaba niños para su primera comunión. Ya Ajá. en la adolescencia yo ya estaba haciendo ese trabajo de ser catequista. Ajá. Entonces luego me proponen con mi papá, que se dedicaba mucho también al servicio en la comunidad, que tomara el programa para llevar a la comunidad el programa de alfabetización. Uh-huh. Y yo no era tan buena porque no había tenido toda la enseñanza, todas las reglas en la telesecundaria, incluso la ortografía, hasta la fecha es mi área de oportunidades. Pero, es tu debilidad. Es mi área, yo digo, es mi área de oportunidad. Muy bien. Sí. Entonces, ahí, pero lo que sabía, lo enseñaba, ya tenía programas para enseñar a la gente a leer y a escribir, ya había pasado por la parte de enseñar a los niños el catecismo que me aprendía de memoria. Entonces, lo que me aprendía de memoria bien, también se lo enseñaba a los adultos. En la adolescencia estaba haciendo Ajá. yo eso. Entonces, se viene y se necesita el apoyo también para las tiendas rurales, que en ese tiempo ayudarían a la comunidad a tener mejores precios en sus productos, y se requería una persona que se preparara y se capacitara para llevar ese beneficio a la tienda. Uh-huh. Entonces alcé la mano yo, era la inquieta, y fui y yo llevé el beneficio a mi comunidad. Muy bien. ¿En qué momento Marichuy se casa y con quién te enamoraste? ¿Ya tenías un novio? Porque tampoco daban permiso de tener novios, no, entonces, ¿qué sucede? ¿O te roban? No, pues no, espérate, te robaron el corazón. Ay, sí. El corazón. No, pues fue así tan curioso, ¿no? Que no tenía en ese momento, sí tenía muchos pretendientes, déjame decirte que... Eres aparte, bonita, eres guapa. Ay, gracias. Pues fíjate, me nombran ahí, desde la primaria, secundaria andaba yo que como reina de la primavera y todo eso, pues sí salían pretendientes bastantes, pero... yo no encontraba, no encontraba como que alguno. ¿Con quién? Ajá, ese pudiera ser mi novio, no, a todos les decía que no, y así. Entonces cuando cumplí los 15 años, fallece mi papá. Y ahí como que me quedé en esa soledad de que, aunque era un papá muy serio, muy como separado de nosotros, pues sí me hizo mucha falta. Claro. Y yo creo que yo más bien buscaba como esa figura paterna en ese entonces. Y ahí me empezó a buscar, a ver a un muchacho, a alguien, a ver quién me gustaba, pero no encontraba, hasta que hubo alguien que fue él, el que le gusté yo, y no me soltó. Se pegó de mí hasta que no logró que a yo los le 15 años. Ajá. ¿De qué muere tu papá, Marichuy? Mi papá fue algo muy difícil. Papá salió un día de la casa y él era una persona que servía a la comunidad, era juez, y que no supe, nunca quise investigarlo, pero dicen que porque él había denunciado la droga que se estaba ahí sembrando, entonces se encargaron de desaparecerlo, porque nunca regresó. Él viajó a México, pero jamás regresó a casa. A los 40 días de que él se extravió, Locatel no lo entregó, pero fue su cuerpo que ya, y por su ropa lo reconocimos. Uh-huh. Sí. Lo trasladaron de México a tu comunidad. El forense de Tlanepantla lo tenía, y de ahí nos lo regresó a nosotros hasta San Luis Potosí. Pues, sí. ¿Cómo te marca eso, no? Finalmente. Pues sí, yo en apariencia decía, no, es que pues mi papá nunca estaba con nosotros, pero realmente cuando vi el dolor de mi madre, fue cuando yo me di cuenta que hacía falta en casa. Tomé la responsabilidad también con mi mamá, ya estaba yo trabajando en la tienda rural, ya estaba yo generando ingresos. Apoyabas económicamente. Le apoyé, y la seguía apoyando a mamá económicamente ahí. ¿Le lloraste a tu papá? Fue algo muy curioso, creo que fue tanto que le lloré antes, cuando no lo encontrábamos,
porque cuando ya llegó dijimos gracias que ya supimos dónde estaba. Claro. Ajá. ¿Y tus hermanos eran más chicos? No, pues son grandes, todos eran mayores, nada más hay una hermana más chica que yo. Muy bien. ¿Y tu mamá, junto con ustedes, bueno, se hacen cargo de esa familia? Pues todos ya eran grandes, ya todos, cada uno éramos responsables por nosotros mismos. Cada uno trabajaba, otros casados, otros en su trinchera. Mi hermana, la que encontró a mi papá, trabajaba aquí en México, ella es más grande que yo. Y todos son más grandes que yo, solamente hay una hermana más chica, pero ya también ella trabajaba. Era muy buena, ella es muy buena para las labores, hacía comidas, ella hace lava y hacía todo, mi hermana menor, entonces éramos como muy responsables. Claro, sí. Pero bueno, eso es una parte que te marcó, ¿no? Sí, claro. Que te marcó. Y bueno, en ese momento que dices, bueno, ahora sí voy a buscar quién, ¿no? Buscando esa parte, esa figura paterna muchas veces, y quién es y cómo lo conociste, que dijo, de aquí soy y no te soltó para nada. Fue algo bien curioso, porque yo a él nunca lo había visto como un prospecto para mí. Es del mismo pueblo. Ajá, ese muchacho pasaba siempre por ahí, yo decía, ay, bueno, tiene esta novia, tiene la otra, pero pues es un muchacho que pasa por ahí. Pero un día yo tenía una tienda que también ahí, eso me di que puse una tienda que me heredó mi hermana, por cierto, mi hermana la que trabajaba en México, me la dejó y yo seguía atendiendo, la vendía refrescos. Y un día estaba yo atendiendo esa tienda y pasó ese muchacho y él dice que él me vio a mí, yo no lo vi. Entonces de regreso se paró conmigo y fue que empezó a conquistarme. Yo me acuerdo que pues sí me agradaba, como era tan sonriente, como me habló, pero tampoco lo veía, te digo, que no era un prospecto para mí. Habían otros mejores, ay, no es cierto. Sí, en ese momento habían muchos muchachos, pero fue tan insistente que volvió a regresar una y otra y otra y otra vez, y hasta que, pues un día fui su novia, y dije, bueno, y ya le dije que sí. ¿Y con él te casaste? Sí. Muy bien. Oye, ¿te casaste por lo civil, por la iglesia? No, porque por todas las leyes. No, es que de momento se acostumbraba también en el de solo como que te robaban y... bueno, esa fue otra cosa, también mi robo me convenció. Por eso te digo. Así, luego ya nos casamos, ¿sí es cierto? Primero lo robaban y ya después, ya así como fusilan y luego averiguamos. No, aquí te robo y luego ya nos casamos. Tanto así como él dice, como que me robó, pues no, yo le dije que sí y pues ya, después me arrepentí, ya me la andaba regresando, pero ya no me dejó. Y le dije, bueno, aprovechado, le digo, aprovechate porque si no, nunca me hubiera casado, no era mi idea, pero como ya me había ido y también regresar en aquel entonces para la familia, no, olvídate, ya quedabas ahí deshonrada para toda tu vida, aunque no hubieras hecho nada, yo me quería regresar. Claro. Pero no, ya no. Oye, Marichu, ¿y qué sucede? ¿Cuántos años estuviste casada? Ahí, ¿cuándo sales de tu pueblo, no? Repito, se ha dicho con todo cariño y respeto, de tu comunidad, ¿hacia dónde, no? ¿Cómo fue tu vida con él? Ok, mira, fue difícil porque me caso con él y yo pensé que ya tenía un respaldo, que ahora yo iba a ser mi familia, que ahora ya como que había recuperado, no sé, a mi papá, al personaje es importante que yo quería en mi vida, pero no fue así, fue un poco difícil porque sí tuvimos que salir de ahí. Él volvió a irse a los Estados Unidos porque cuando nos hicimos novios yo tenía 15 años, pero él se fue a Estados Unidos y hasta que regresó, cuando yo tenía 17 y medio, regresó, nos casamos, o sea, pero luego nos casamos, duramos 6 meses o 3 creo, y se vuelve a regresar a los Estados Unidos a trabajar. Entonces eso a mí no me gustó. Y yo me quedé ahí y yo le dije, yo no quiero esta vida, yo me casé para tener una pareja. Claro. Y entonces él dijo, nada más voy un tiempo y me regreso para que podamos vivir juntos. Entonces le dije, sí, pero tenemos que vivir juntos. Y sí, así fue. Se fue a Estados Unidos, regresa al año y de ahí me dice, nos vamos a vivir a México para que yo pueda trabajar en México y para que podamos estar juntos. Compramos una casa en México. Y bueno, en el Distrito Federal fue donde vivimos muchísimos años juntos. Muy bien. Ahí te haces mamá. ¿Nace tu primer hijo en el Distrito Federal? Todavía nació mi primera hija en San Luis Potosí. Nació en San Luis Potosí, pero ya de ahí, ya mis siguientes 2 hijos nacen en el Distrito Federal. Distrito Federal. Y entonces llegas al Distrito Federal, ahora sí dices, ¿y aquí qué voy a hacer?
Sí, eso fue muy difícil. Yo no sabía, fue aprender de nuevo todo. Cuando llego acá, la vida me cambió porque no conocía un solo lugar, no conocía personas, era un mundo totalmente diferente. Y mi mundo era solo mis hijos, mi esposo y mi casa. Y fue muy difícil porque en ese momento volvió a mi inquietud, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro. Ajá. Oye, ¿económicamente también fue complicado? Económicamente, pues mi esposo se esforzaba bastante, trabajaba bastante, dobles turnos, triples turnos, y como sea, lo indispensable llegaba a casa, pero no era lo que se necesitaba nada más. Se necesitaban, después empezaron a surgir muchas necesidades más mientras nacía el otro niño, luego el otro niño, y la casa, los gastos iban creciendo y ya no era tan fácil, era complicado vivir así. Y entonces, ¿qué sucede en ti, Marichu? ¿Qué piensas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿O en dónde trabajo? No, porque yo no me puedo conformar con esta vida. Casi estoy segura que lo pensaste por lo que te estoy viendo. Sí. Le decía yo a él, voy a vender verduras, algo, quiero hacer un negocio. Y él me decía, no, ¿cómo crees? Yo, el esposo de la verdulera, no, así me dijo. Y yo le digo, ok, entonces vamos a vender algo, pero quiero hacer algo desde que ellos estaban pequeños. Entonces recuerdo cuando estaba todavía embarazada de mi hija más pequeña, me llegaron a ofrecer catálogos de algo y yo no quería vender, sí les compraba de todo, pero no vendía. Pero un día dije, bueno, pues ahí se quedó el catálogo, llegó una amiga y dijo, oye, dice, ¿tú vendes? Le dije, no. Pero dice, ay, es que yo quiero esto, y lo compró. Entonces, cuando entrego el catálogo a una persona, dice, es que yo quiero, a la que me lo había dejado, me dice, le digo, no es para mí, dice, ¿y por qué no te quedas con la ganancia? Le dije, no, porque yo no voy a vender. Dice, pero mira, ya vendiste. Y recuerdo que esos primeros 20 pesos me cambiaron la vida. Fueron 20 pesos los que me gané en esa venta de una comadre que compró productos de ese catálogo que yo no estaba vendiendo y que la muchacha me los dejó. Y te dejó esos 20 pesos de ganancia. ¿En qué ocupaste esos 20 pesos? No, pues fueron para comprar unos helados para mis hijos. Eso ya fue maravilloso. Oye, ¿y empezaste a vender de ese catálogo? No vendí de ese catálogo, pero mi inquietud nació ahí. Más adelante, cuando me invitaron, a una amiga recuerdo que igual llegó y me dijo, invita a las personas que conoces. Le digo, no conozco a nadie. Pues entonces es para que los conozcas. Empieza a hablarles. Y fue una amiga que me invitó a vender Tupperware. Entonces le digo, pero no voy a vender. Le digo, además mi esposo no me deja, nunca me dejaría hacer negocios de estos. Y me dice, bueno, pero no importa, no le digas, es para tu cocina. Entonces, cuando me enseña todos los regalos que daban para la cocina, le dije, pues eso sí me gustan. Y empecé a ayudarle a vender para los regalos de mi cocina. Muy bien. Oye, que esa marca de verdad que ha sido muy generosa y no de que te dé muchas ganancias, no sé, ¿no? Pero ha estado en la vida de muchas personas, de muchas. Sí. Ya les contaré luego yo una historia. Pero, entonces, ¿y empiezas a vender Tupperware? Pues sí. Empecé a llenar mi cocina y la casa de trastes, bueno, al grado de que después ya no cabía ni ningún rincón. O sea, eras muy buena vendedora. Me salió lo vendedor, no sabía. Comencé, pero ¿sabes qué me gustó? Que comencé a conocer personas. Que me dijo, invita a tus vecinas para que las conozcas, y yo no conocía a nadie. Que me dice, dile a tus familias que vengan, y yo no convivía tanto con ellas. Entonces, cuando comencé a hacer los cafés en casa y empecé a reunir a las personas, yo vi que sí conocía gente, dije, ay, esto me gusta. Entonces me empecé a ganar todos los premios y me empezaban a comprar y a vender, y resulta que fui muy buena. Ya después me nombraron promotora de esa compañía. Muy bien. Después de eso, de vender estos productos del hogar, ¿no? De Tupperware, vamos a decir la marca, ¿por qué no? ¿A dónde te lleva esa cosquillita de, ya conozco más personas, sé cómo vender, cómo convencerlas? ¿Qué pasa después? Y mientras en tu matrimonio, ¿cómo iba? Es que ve cómo va todo de la mano, porque mire usted, nosotros estamos tomando este café que está muy delicioso. Salud, porque entre café y tequila, pues asoma la verdad. Y este café no es un tema empresarial, es un tema de la persona.
pero Marichuy es un empresario hoy en día, por eso es el contar esta historia, a dónde llegó hasta que tenga unas marcas que son para la salud, pero bueno, unos productos que ya les contaremos ahí, pero por ello es el contar y ir ¿no? deshilando toda esta historia, Marichuy. Y entonces, bueno, mientras eso sucedía, ¿cómo iba tu matrimonio? ¿Cómo iba con tus hijos? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estabas tú, Marichuy? Sí, eso era muy difícil porque adaptarme a la vida del Distrito Federal y a su movimiento era complicado. Mi esposo trabajaba dobles turnos, triples turnos y seguía sin esa persona por la que me había casado. Ya entonces ya estaban los 3 hijos y cada vez convivíamos menos. Sí, pero manteníamos una relación sana en ese entonces, casi sin vernos, pero sana. Por eso. Sí. Por eso era sana, porque casi no se veían, no, Sí. es broma. Y luego, ¿así cuántos años pasaron de tu vida? Él, en ese entonces, yo no notaba lo que pasaba, pero mi esposo, no era solamente el trabajo, en ese entonces él, desde joven que yo lo conocía, desde que me iba a ver, era una persona muy alegre y todo, pero yo no había notado que él tomaba. Entonces yo me acuerdo que a veces cuando le tocaba salir temprano, en lugar de ir a casa, él se quedaba con sus amigos y tomaba alcohol. Y compartía con ellos. Y a veces lo veía yo llegar feliz con el alcohol y yo hasta pensaba que era bueno que tomara, porque se veía feliz, pero no tenía noción de lo que esto más tarde repercutiría en mi vida. Que además, bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. ¿Cuánto puede repercutir en una familia y en una pareja el de que existe esta enfermedad del alcoholismo? Que no lo vemos así, pero es alcoholismo finalmente. Vamos a una pausa, regresamos aquí entre café y tequila, que hoy es temprano, por eso es café. Oiga, yo ya no veo la hora que me toque hacer una entrevista en la tarde para tomarme un tequila, pero ya llegará el momento. Pero con mi querida María de Jesús Grimaldo, ella es empresaria y dueña, directora general de Insight, unos productos que ya les estaremos contando. Sí, pausa y volvemos. Síguenos en Facebook como @puntualpuebla, en Twitter como @diariopuntual. Visítanos en www.diariopuntual.com. Puntual, el diálogo inteligente.